La capitana J. E. Park permaneció inmóvil en el puente de la nave de investigación Horizon, con la mirada fija en la pantalla táctica. La proyección holográfica mostraba la estación Europa, el orgullo de la humanidad y el puesto avanzado más avanzado del sistema solar, desintegrándose bajo el implacable fuego alienígena. Brillantes destellos de luz marcaban cada impacto mientras extrañas naves angulares reducían metódicamente la estación a escombros flotantes. La integridad de la estación estaba al 12%, informó el oficial superior Dao Rio. Su voz apenas era un susurro. Los signos de vida caían rápidamente. Hu hundió los dedos en el acolchado de su silla de mando. Hacía apenas 8 horas, había estado compartiendo café con el comandante de la estación NER en la plataforma de observación de Europa, observando las tormentas de Júpiter. Ahora, Mary estaba ciertamente muerta junto con más de 4.000 científicos, ingenieros y sus familias. El Horizon se estremeció violentamente cuando un fragmento de escombros chocó con sus escudos. «Estado del escudo», exigió Hu, recuperando la conmoción, manteniéndose al 63%. El teniente Tao Kim respondió desde él. «Consola de navegación». Su joven rostro pálido de miedo, pero su mano firme. «Capitán. Naves desconocidas están cambiando de rumbo. 3 se dirigen ahora hacia nuestra posición». Ju respiro hondo. El Horizon no era una nave militar, era una nave científica diseñada para la exploración del espacio profundo y escenarios de primer contacto. La ironía no se le escapó. Habían pasado años buscando vida inteligente más allá de la Tierra y ahora esa vida los había encontrado a ellos, con armas en marcha y ningún intento de comunicación. Puestos de batalla a toda la mano. Ordenó a través del comunicador de toda la nave. Maniobras evasivas. Teniente Kim, necesitamos poner distancia entre nosotros y esas naves. Sí, capitán. El Horizon se inclinó con fuerza. Sus motores se esforzaron mientras Tahoe llevaba la nave al límite a través de las ventanas. Hu podía ver la superficie helada de Europa, reflejando las explosiones que ocurrían en órbita sobre ella. Oficial de comunicaciones. Son envía transmisión de emergencia al comando de la Tierra. Incluye todos los datos de los sensores. Hemos recopilado sobre las naves atacantes. Los dedos de Man Son ya volaban sobre su consola transmitiendo por todos lados. Canales de emergencia, capitán, pero hay una fuerte interferencia. No puedo confirmar la recepción. Otra sacudida violenta sacudió el puente cuando un impacto directo impactó su sección A. Los escudos estaban al 41%, exclamó Tao. Impacto directo. Al compartimento del motor 2, la voz del ingeniero jefe Juno crepitó en el comunicador. Capitán. Hemos perdido la fuga de refrigerante del motor 2, pero hemos bajado al 70% de la capacidad de empuje. En la pantalla táctica, las 3 naves alienígenas ganaban terreno rápidamente. Su diseño era diferente a todo lo que los humanos habían encontrado. Formaciones asimétricas de metal oscuro interconectado que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Nos alcanzarán en 6 minutos a la velocidad actual, declaró Du. Su tono era sombrío. Hu miró a su tripulación, 26 de los científicos y exploradores más brillantes de la Tierra, ahora posiblemente los únicos supervivientes de la estación Europa. Su misión había sido estudiar las lunas de Júpiter y buscar vida microbiana. Nada la había preparado para esto. Oficial científico, hombres, ¿qué tenemos sobre estos atacantes? El Dr. Jun Min miró. Desde su estación de análisis, sus ojos abiertos, señales de energía diferentes a cualquier otra en nuestra base de datos. Capitán, sus armas parecen ser algún tipo de plasma dirigido, pero mucho más enfocado de lo que nuestra tecnología puede lograr. Sus agujeros absorben nuestros rayos de escaneo, lo que sugiere materiales de sigilo avanzados. Hizo una pausa. Spear. Detecto una radiación inusual de sus sistemas de propulsión. Coincide con los modelos teóricos para viajes más rápidos que la luz. El corazón de Yu se detuvo. La humanidad solo había logrado viajes FTL hace 3 años. Si estos extraterrestres tuvieran la misma tecnología, Teniente Kim. Prepare el motor FTL. Tahoe miró hacia atrás. Capitán, todavía estamos dentro del pozo gravitatorio de Júpiter. Los protocolos FTL recomiendan. Sé lo que dice el protocolo, teniente, pero esas naves nos atraparán antes de que podamos alcanzar una distancia segura. Prepare el motor mientras Tahoe comenzaba a regañadientes la secuencia de inicio FTL. Hood se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Official song. Cualquier contacto de la colonia de Marte. Deberían haber detectado a estos atacantes.
El rostro de Mann palideció mientras se ajustaba. Su auricular, capitán, capto transmisiones de emergencia desde Marte. Están bajo ataque. Múltiples naves hostiles en órbita. Las defensas planetarias se abrumaron. Un silencio atónito invadió el puente. La colonia marciana albergaba a más de 2 millones de personas. La pantalla táctica se actualizó mostrando nueva información a medida que los sensores Gereisen recopilaban más datos. Las naves alienígenas se transmitían entre sí usando un idioma o código desconocido. La estación del Dr. Min comenzó automáticamente a grabar y analizar las transmisiones. Al captar una nueva señal, Mayan anunció repentinamente que es capitán de la Tierra. Reportan naves desconocidas que aparecen cerca de la base lunar. Es un ataque coordinado en todo el sistema solar. La realidad de su situación cayó sobre Hu como un peso físico. Esto no fue un malentendido ni un incidente aislado. Fue un asalto sistemático a la civilización humana. El motor FTL se cargó al 80%. Tahoe informó, pero... Capitán, saltar tan cerca de Júpiter podría destrozar la nave. Hu observó cómo las naves alienígenas se acercaban. Sus sistemas de armas se activaban según las lecturas de los sensores. No tenemos otra opción, decidió. Necesitamos advertir a la Tierra con todo lo que hemos aprendido. Fijemos rumbo directo a la Tierra. Eso va en contra de toda seguridad. Tahoe protestó. No es momento para protocolos. Teniente, ejecute el salto mientras Tao programaba las coordenadas. La DRA. Min gritó, capitán. He logrado decodificar parte de sus transmisiones. Se hacen llamar KX y ahí están discutiendo. Protocolos de exterminio. Otro golpe sacudió la nave con más fuerza esta vez. Escudos. Al 23% no podemos soportar otro golpe como ese. De él advirtió. FTL listo. Capitán Tao. Anunció con la voz ligeramente temblorosa, pero a esta distancia de Júpiter. Hazlo. Hu ordenó su voz sin dejar lugar a discusión. Tahoe respiro hondo. FTL se activó en 3, 2, 1. Las estrellas fuera de las ventanas se extendieron en líneas mientras la Gereisen saltó a una velocidad superior a la de la luz. La nave gimió y se estremeció violentamente. Las alarmas de integridad estructural resonaron en cada cubierta durante varios segundos aterradores. Parecía que la nave se desgarraría gradualmente. El temblor disminuyó. La Gereisen había sobrevivido al salto. Hu gritó el informe de daños. Soltando su silla, que tenía los nudillos blancos, las brechas en las cubiertas 3 y 4 estaban selladas por los sistemas de emergencia. Suno informó de ingeniería. Los motores FTL estaban forzados pero funcionaban. Tenemos suerte de estar vivos. La capitana Hu no se sintió afortunada. Se sintió enferma de dolor e ira. Se volvió hacia la doctora. Minnie le preguntó, ¿qué más aprendieron de sus transmisiones antes de saltar? Min levantó la vista de su consola. No mucho, pero lo suficiente para comprender sus motivos. El KAC nos ve como una amenaza, no por lo que somos ahora, sino por lo que podríamos llegar a ser. Nos han estado observando desde que alcanzamos la capacidad FTL. Decidieron que nos estábamos desarrollando demasiado rápido, así que atacaron sin previo aviso. Hu dijo en voz baja, sin ningún intento. En contacto diplomático, pero sí, parece ser su protocolo estándar para tratar con especies emergentes de carenado espacial. J regresó a la pantalla principal, mostrando solo las luces tenues del viaje FTL. En algún lugar más adelante, la Tierra yacía inmóvil. Inconsciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo, aún sin estar preparada para lo que se avecinaba. Oficial Son, preparen todos nuestros datos para su transmisión inmediata una vez que salgamos del FTL. Ordenó todo lo que hemos registrado sobre las armas de sus naves y las comunicaciones. Sí, la capitana Hugh se puso de pie y enfrentó a su tripulación. Sus rostros mostraban miedo, conmoción y dolor, pero también determinación. Puede que seamos la única nave en escapar de Europa con esta información. Les dijo que lo que hemos aprendido podría ser crucial para la defensa de la Tierra. El CAC atacó primero sin previo aviso ni piedad, pero pronto descubrirán que la humanidad no es tan fácil de exterminar. Mientras el horizonte corría hacia la Tierra con su preciado cargamento de datos y supervivientes, la colonia de Marte ardía tras ellos y la flota CX se preparaba para su próximo objetivo. El Dr. Mino se ajustó las gafas mientras estudió la proyección holográfica tridimensional que flotaba sobre la mesa de conferencias.
La sala se encontraba en las profundidades de lo que había sido un búnker nuclear durante la Guerra Fría, ahora reubicado como el principal centro estratégico del Comando de Defensa de la Tierra. 20 de los líderes militares, científicos y políticos de más alto rango de la Tierra estaban sentados alrededor de la mesa. Sus rostros iluminados por el resplandor azul del holograma que mostraba los patrones de ataque del KRX. Son metódicos, dijo el Dr. Lee, señalando la pantalla con un puntero láser. Cada ataque sigue el mismo patrón. Primero apuntan a las redes de comunicación, luego a los generadores de energía, luego a los sistemas de defensa, finalmente a los centros civiles. Sin intentos de comunicación, sin prisioneros. El holograma mostraba la misma secuencia que se desarrollaba en Marte, la Colonia, la Estación Europa, la base Titán y otros 5 puestos de avanzada humanos en cada caso. El tiempo entre la primera aparición de las naves del KAC y la destrucción completa fue de menos de 6 horas. El general Hun Kang, el recién nombrado comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Unificadas de la Tierra, frunció el ceño mientras estudiaba los datos. Su rostro curtido no delataba miedo, solo cálculo. ¿Por qué?, preguntó sin rodeos que querían eliminar preventivamente. La capitana Yu Park dijo que la habían ascendido. Tras traer la Geraisen de vuelta a la Tierra con su inteligencia crucial, señaló una pantalla separada que mostraba las transmisiones CAX parcialmente decodificadas. Ven nuestro potencial. Temen en qué podríamos convertirnos. La sala de reuniones quedó en silencio al comprender la implicación. Las colonias restantes de la Tierra se habían apagado una a una durante las últimas 3 semanas. Los sensores de largo alcance detectaron una enorme flota CAX acercándose a la Tierra. Se estima que llegará en menos de 48 horas. La capitana Park dijo, el presidente Sumbu. Su voz era firme a pesar de las ojeras. Usted ha tenido más experiencia directa con estos extraterrestres que cualquier otra persona en esta sala. ¿A qué nos enfrentamos? Hu se puso de pie y tomó el control de la pantalla holográfica. La imagen cambió para mostrar una escena detallada. De las naves KX capturadas por Geraisen, su tecnología es aproximadamente 70 años superior a la nuestra. Explicó que sus armas se basan en plasma, capaces de perforar nuestros escudos más resistentes. Sus cascos absorben la mayor parte de la tecnología de escaneo, lo que dificulta su rastreo, pero no son invencibles. Amplió una sección específica de una de las naves alienígenas. El equipo del Dr. Lee descubrió esto al analizar los datos de nuestros sensores. Sus naves tienen una vulnerabilidad cerca de sus sistemas de propulsión. Un ataque concentrado aquí. Destacó un punto de unión que podría inutilizar sus motores. El Dr. Lee se puso de pie junto a ella. También hemos avanzado en la comprensión de su biología a partir de muestras de tejido recuperadas de escombros cerca de Eura. Mostró un nuevo holograma que mostraba estructuras microscópicas. Los KX parecían ser formas de vida basadas en silicio, no en carbono como los humanos. Requerían condiciones atmosféricas y temperaturas diferentes a las nuestras. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó el general Kang. Esto explica su comportamiento. El Dr. Lee continuó, la vida basada en silicio evoluciona mucho más lentamente que la vida basada en carbono. La civilización crea que es probablemente millones de años, pero cambia muy lentamente. Nuestro rápido desarrollo tecnológico, desde la radio hasta los viajes interestelares en menos de 200 años, les parecería antinatural y amenazante, así que decidieron aniquilarnos antes de que pudiéramos desafiarlos. Dijo la ministra de Defensa, Yen, con la voz tensa por la ira. Sí, el Dr. Lee lo confirmó, pero su biología también nos da ventajas potenciales. Sus sistemas neuronales funcionan de forma diferente a los nuestros. Procesan la información de forma más exhaustiva, pero mucho más lenta. Pueden tener dificultades para adaptarse a los rápidos cambios en las condiciones de batalla. El teniente Tao Kim, quien había sido convocado a la reunión como oficial de la oficina de navegación de Geraisen, levantó la mano vacilante. Durante nuestra huida de Europa, parecían confundidos. Cuando saltamos a velocidad ultrarrápida dentro del pozo gravitatorio de Júpiter, sus tácticas fueron perfectas. Hasta que hicimos algo impredecible. Hu asintió. Eso es coherente con lo que estamos aprendiendo sobre ellos. Son metódicos, precisos y abrumadores, pero no adaptables. El general Kang se puso de pie y se acercó a la pantalla holográfica. Entonces, necesitamos ser impredecibles. Golpelos de maneras que. No lo esperaré. Se giró hacia los líderes reunidos. Propongo la Operación Tormenta. Evacuamos los centros de población,
trasladamos a nuestra gente bajo tierra, hacemos que la tierra parezca derrotada antes de que comience la verdadera batalla. El presidente Sunwoo parecía preocupado. ¿Quieren entregar nuestras ciudades sin luchar? No, señora presidenta. Quiero convertir nuestras ciudades en trampas. El general Kang respondió, los dejamos aterrizar pensando que estamos destrozados. Luego los atacamos desde abajo. El doctor Lee se aclaró la garganta. Hay algo más que deben saber. Sacó nuevos datos en la pantalla. Nuestro análisis de sus patrones de comunicación sugiere que operan con una estructura de mente colmena. Los individuos KX tienen una autonomía limitada. Dependen de la comunicación constante con sus naves de mando. Esto llamó la atención de todos. Hu se inclinó hacia adelante. Si pudiéramos interrumpir esa comunicación, exactamente. El doctor Lee dijo que hemos estado trabajando en un arma de pulso electromagnético dirigida que podría cortar temporalmente su conexión. No los mataría, pero podría desorientarlos. Por primera vez en días, un rayo de esperanza apareció en la sala. El general Kang comenzó a esbozar aplicaciones tácticas mientras el presidente Sunwoo conversó con sus asesores. Hugh caminó hacia un lado de la sala, donde una pantalla separada mostraba la situación global. Se estaban llevando a cabo evacuaciones masivas en todas las ciudades importantes. Millones de personas se dirigían a refugios subterráneos y zonas rurales. Las estimaciones de bajas por el inminente ataque eran asombrosas, incluso en el mejor de los casos. El doctor Lee se unió a ella junto a la pantalla. No pareces convencido, dijo en voz baja. Tay Lave. Una estación muere. Ella respondió, 4.000 personas desaparecieron en minutos. La colonia de Marte tenía 2 millones. La Tierra tiene 11.000 millones. Ahora sabemos más. El doctor Lee dijo, tenemos ventajas. No esperan que su conversación se interrumpa por una alerta urgente. La pantalla principal de la sala cambió para mostrar una transmisión en vivo desde la órbita lunar. La primera oleada de la flota KRX había llegado temprano. Sus naves oscuras emergieron del viaje FTL en perfecta formación. Su objetivo era la base lunar. El coordinador de defensa orbital anunció por primera vez. Exactamente el mismo patrón que las colonias exteriores. Todos observaron en un silencio sombrío mientras las naves alienígenas comenzaban. Tras su metódica destrucción del puesto avanzado lunar de la humanidad, las baterías de defensa lunares respondieron, pero sus armas apenas dañaron las naves KAC. La base lunar tiene 4.000 efectivos. Alguien susurró la misma cantidad que Europa. Hu pensó que se sentía mal. General. Kang se giró hacia la sala. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. La implementación de la operación Tormenta comienza de inmediato. Todos los activos militares a sus posiciones de repliegue. La evacuación civil es obligatoria ahora que los líderes se dispersan a sus diversos comandos. El Dr. Lee apartó a Jew. Necesito su ayuda con algo, dijo con urgencia. El tejido. Muestras que recomendamos. Vered. Creo que podemos hacer más con ellos. Algo que el KAC no esperará. ¿Qué necesitas, Hu? Solicité acceso a las instalaciones de investigación de armas biológicas en la escalera de Deunchu. Lo miré fijamente. Esas instalaciones se cerraron después de la pandemia. Acuerdos oficiales. Sí, dijo el doctor Lee en voz baja, pero aún existen y ahora mismo necesitamos todas las opciones sobre la mesa antes de que Hu pudiera responder. Sonó otra alerta. La pantalla táctica se actualizó para mostrar nuevas naves Kreak que aparecen no cerca de la Luna, sino directamente en la órbita de la Tierra. Están dividiendo sus fuerzas. El general Kang anunció que se detectó un vector de entrada múltiple. Van a atacar varios continentes simultáneamente. La presidenta Sunu se paró en el centro del caos. Surroso. Resuelta. Ya no se trata de ganar. Dijo que se trata de sobrevivir. Implementer el protocolo Phoenix. Un murmullo silencioso recorrió la sala. El protocolo Fénix era una medida de último recurso que implicaba la activación de sistemas experimentales de defensa antiaérea que se habían considerado demasiado impredecibles para su uso regular. Señora presidenta. El ministro de Ciencia protestó. Los sistemas no han sido completamente probados. Las restricciones éticas son un lujo que ya no podemos permitirnos. El presidente Sunwoo terminó con firmeza. General Kang, usted tiene plena autoridad. Dr. Lee. Capitán Park.
Sea lo que sea que esté planeando, tiene mi autorización. La humanidad termina hoy a menos que lo intentemos todo. Mientras la sala entraba en actividad urgente, Hu volvió a mirar la pantalla que mostraba las naves de lanzamiento CRE. Entrando en la atmósfera terrestre, pensó en la estación Europa de Marte, una colonia de todas. Los millones que ya se han perdido. Atacaron primero, le dijo en voz baja al Dr. Lee. Pero no tienen idea de lo que han despertado. El cielo sobre Su se quemó rojo con la entrada atmosférica. Estelas mientras las naves de desembarco de Kik descendían de su posición en el puesto de mando avanzado en la montaña Namson. El capitán Yew Park rastreó su aproximación con binoculares de alta potencia. Las naves alienígenas atravesaban las nubes como cuchillos oscuros. Sus agujeros absorbían la luz del sol en lugar de reflejarla. 15 naves de desembarco en aproximación. Vector, ella informó a su comunicación táctica. Las zonas de aterrizaje estimadas coinciden con nuestras predicciones. Distrito de Gangnam, Jongjen Y. Complejo gubernamental tras ella, los restos de la 77ª División de Infantería de Corea del Sur preparaban sus armas experimentales. Los soldados se movían con silenciosa eficiencia. Sus rostros mostraban una determinación severa. Estos hombres y mujeres ya habían presenciado la destrucción de Busan y Enin. Su no caería tan fácilmente. Capitán Park llegó. La voz del presidente Suban Choi a través del canal seguro. El KAC ha comenzado operaciones de aterrizaje simultáneas en 26 ciudades importantes del mundo. Nueva York, Moscú, Pekín y Londres informaron del mismo patrón de ataque. Hu observó cómo la primera nave de desembarco se estabilizaba sobre el horizonte de Gangnam. Un rayo azul brillante se disparó hacia abajo, vaporizando una sección de rascacielos para despejar una zona de aterrizaje. ¿Qué hay del contraataque en órbita?, preguntó. El presidente Choi respondió con voz tensa pero controlada. Nuestras plataformas orbitales restantes han sido neutralizadas. La red de defensa lunar está desconectada. Estamos solos en la cordillera. El teniente Tao Kim se acercó con una tableta segura. El comando de defensa del capitán informa que las fuerzas terrestres del KX se están desplegando. En formación estándar, al igual que la colonia marciana y los demás puestos de avanzada. No se están adaptando a nuestros preparativos. Hugh asintió. Esto confirmó la teoría del Dr. Lee sobre los patrones de comportamiento de los KX. Eran tecnológicamente superiores, pero inflexibles, siguiendo la misma estrategia exitosa que había funcionado en las colonias desprevenidas de la humanidad y en el proyecto especial del Dr. Lee. Preguntó que aún no estaba probado. Tayo respondió que necesitaba más tiempo. Hu observó cómo la primera oleada de tropas terrestres KX emergía de sus naves. Los alienígenas se movían con precisión mecánica. Sus cuerpos blindados, de casi 3 metros de altura, sus armas comenzaron a destruir sistemáticamente la infraestructura, las centrales eléctricas, las torres de comunicación y los centros de transporte, exactamente como lo habían hecho en Marte y Europa. No tenemos más tiempo. Dijo que tomarían una decisión. Contactarían al presidente Choi y le dirían que iniciamos la operación. Tormenta eléctrica en Seoul Tahoe. Los ojos de Tahoe se abrieron de par en par, pero la contramedida del Dr. Lee no estaba lista y la evacuación de los distritos del sur estaba a punto de. El 70% del KX no esperará a que estemos listos. La teniente Hu revisó su propia arma, un prototipo de rifle de pulsos diseñado para penetrar la armadura de CAC. Transmitió la orden en el búnker presidencial subterráneo bajo la Casa Azul. La presidenta Suban Choi recibió el mensaje de la unidad de la capitana Park. Funcionarios gubernamentales y comandantes militares monitorearon el empeoramiento de la situación en todo el mundo. La gran pantalla mostró naves del KAC aterrizando en cada continente. El ministro de Defensa Han levantó la vista de su puesto. La señora presidenta, la capitana Park, tiene razón. Si esperamos más, perderemos nuestra oportunidad. Los practicantes están siguiendo su protocolo estándar. No esperan un contraataque coordinado. La presidenta Choi estudió la pantalla táctica. La humanidad ya había perdido más de 30 millones. En los ataques iniciales a las colonias y estaciones orbitales, las fuerzas militares convencionales de la Tierra resultaron ineficaces contra la tecnología alienígena. Su única ventaja era el elemento sorpresa. Las tácticas poco convencionales que habían preparado, basadas en el análisis del capitán Park y el Dr. Lee sobre el comportamiento de K, tomó la decisión de activar el protocolo. Quimera ordenó al presidente Choi. Con el rostro sombrío bajo la dura luz del búnker,
el ministro de Defensa introdujo su código de autorización, seguido por el ministro de Ciencia y, finalmente, la propia presidenta Choi. Un nuevo sistema se conectó. Su interfaz era diferente a las redes militares estándar de todo el mundo. Sistemas de IA militares inactivos. Sistemas despertados considerados demasiado peligrosos en tiempos de paz. Estos no eran los limitados y cuidadosamente controlados sistemas de inteligencia artificial utilizados en la vida cotidiana. Eran sistemas de combate completamente autónomos diseñados para pensar creativamente, adaptarse instantáneamente y luchar sin las restricciones éticas que limitaban a los soldados humanos. La pantalla táctica del Capitán Park se iluminó repentinamente con nueva información mientras el sistema Quimera se conectaba con su unidad. Todas las unidades se preparan para un ataque sincronizado. Ordenó. Recuerden su entrenamiento. El PRX espera. Para defendernos convencionalmente, no esperan que hayamos estudiado sus patrones en su señal. Las posiciones defensivas ocultas alrededor de su se activaron simultáneamente. No las instalaciones militares obvias que el KX ya había atacado, sino sistemas de armas ocultos incrustados en infraestructura civil. Edificios de oficinas, estaciones de metro, incluso ocultos bajo parques públicos. Las fuerzas terrestres KRX, moviéndose en su patrón predecible, se encontraron repentinamente bajo ataque desde direcciones inesperadas. Su formación, perfecta para contrarrestar las respuestas militares convencionales, los dejó vulnerables a las tácticas asimétricas diseñadas por el KRA. Escenarios similares se desarrollaron en ciudades de todo el mundo mientras la humanidad ejecutaba su estrategia desesperada en lugar de defenderse con ferocidad contra la tecnología superior. Las fuerzas de la Tierra atacaron las vulnerabilidades específicas identificadas por la investigación del Dr. Lee, dirigidas a los nodos de comunicación KRX, utilizando pulsos electromagnéticos para interrumpir la coordinación de su mente colmena en el caos del contraataque. El Capitán Park dirigió un equipo especializado hacia un objetivo específico. Una de las naves de desembarco KRX había sido dañada por el enemigo oculto. Sistemas de defensa e hizo un aterrizaje de emergencia cerca del río Han. Esta es nuestra oportunidad, le dijo a su equipo mientras se acercaban a la nave alienígena accidentada. El Dr. Lee necesita tecnología intacta y muestras biológicas. Esta puede ser nuestra única oportunidad. El punto de entrada era una ruptura en el pasillo, que aún brillaba caliente por lo que lo había dañado. La espuma refrigerante del equipo creó una entrada transitable y el Capitán Park los condujo al interior. Las lecturas atmosféricas son normales, informó el sargento Juno, el especialista técnico del equipo. Pero la temperatura interior es de casi 40 grados. Les gusta caliente. El Capitán Park les recordó su entrenamiento. Quédense. Juntos, aseguren el objetivo y salgan. Tenemos 15 minutos antes de que los protocolos de recuperación traigan refuerzos. El interior de la nave KAC no se parecía a nada que los ingenieros humanos hubieran diseñado. El pasillo tenía curvas en ángulos extraños y las superficies parecían latir con energía interna. 3 tripulantes de Creax yacían muertos cerca de la sala de control. Su biología basada en silicio ya se estaba cristalizando mientras sus sistemas internos se apagaban. Encuentren algo que podamos usar. Ordenó mientras el equipo se dispersaba para asegurar las muestras y la sargento de tecnología Juno trabajó rápidamente para extraer el sistema de navegación de la nave mientras los médicos recolectaban cuidadosamente muestras biológicas. La capitana Park descargó datos de lo que parecía ser el núcleo principal de la computadora utilizando tecnología de interfaz desarrollada a partir de las lecturas de los sensores de Degereisen. Capitán, necesita ver esto, llamó a la teniente Sora desde lo que parecía ser el puente de la nave. Señalaba una pantalla que mostraba la Tierra desde la órbita con múltiples naves Koch resaltadas. Hugh estudió los símbolos alienígenas, reconociendo patrones de su tiempo, analizando sus comunicaciones. Confundida, se dio cuenta de que el ojo Chima los obliga a adaptarse a tácticas inesperadas y no saben cómo responder. Una repentina vibración recorrió la nave. Se inició el protocolo de recuperación. Advirtió al cirujano Chuño, tenemos que movernos ahora. El equipo recogió su valiosa carga y se retiró de Debes el Justo cuando más naves KAC aparecieron sobre sus cabezas al llegar al punto de extracción. La capitana Park miró hacia atrás para ver cómo la nave dañada era levantada por algún tipo de rayo de energía. «¿Consiga todo lo que el Dr. Lee necesitaba?», preguntó. «Teniente Sora, todo y más». Sora confirmó haber asegurado el contenedor de muestras. «Si los patrones en su sistema de navegación son los que creo, es posible que hayamos encontrado la ubicación de su mundo natal». 6 horas después, mientras la Tierra ardía,
la flota KX se retiró inesperadamente. Centros de mando en todo el mundo. Los líderes militares observaron con incredulidad cómo las naves alienígenas rompían la órbita y desaparecían en saltos FTL en el planeta. El capitán Park entregó las muestras y los datos al Dr. Lee, quien inmediatamente comenzó el análisis con su equipo. ¿Por qué se fueron? El presidente Choui preguntó a los líderes reunidos: los herimos, pero no los derrotamos. El Dr. Lee levantó la vista de su análisis preliminar. El ojo Chima los obligó a enfrentarse a algo nunca antes experimentado, una civilización tecnológicamente inferior que podía adaptarse más rápido que ellos. Su programación estratégica no pudo manejar la contradicción, así que se retiraron para reagruparse. El general Kang concluyó que volverían con nuevas tácticas. Sí, el Dr. Lee estuvo de acuerdo, pero ahora tenemos esto. Levantó un cristal de datos que contenía la información de la nave KAC. Su mundo natal coordina sus debilidades biológicas y el tiempo de preparación. El capitán Park observó la pantalla táctica que mostraba la flota KX que partía. ¿Cuánto tiempo, basándose en sus capacidades FTL y la distancia a sus sistemas centrales, les quedaba? El Dr. Lee calculó que quizás serían 5 años antes de que pudieran organizar otra invasión a gran escala. El presidente Choice observaba la sala de líderes exhaustos pero decididos. Entonces, tenemos 5 años para asegurarnos de que la humanidad esté lista para su regreso. 5 años para construir una fuerza que les hiciera lamentar haber atacado primero. El cielo sobre su finalmente se libró de naves alienígenas, aunque aún se elevaba humo de los distritos dañados. La Tierra había sufrido terribles pérdidas, pero la humanidad había sobrevivido a su primer encuentro con los KRX y ahora tenían la oportunidad de luchar. 5 años pasaron. La humanidad se reconstruyó. Las cicatrices del ataque de los KRX seguían visibles en la superficie terrestre. Las llanuras de cristal donde una vez se alzaron las ciudades. Los lagos de cráter formados por el bombardeo orbital. Pero alrededor de estas heridas se alzaron nuevas estructuras. No los relucientes rascacielos y los extensos suburbios de la era anterior a la guerra, sino instalaciones reforzadas, complejos de fabricación e instalaciones de defensa. El almirante Yu Park se encontraba en la ventana de la estación de mando orbital Sentinel observando cómo otra nueva nave de guerra emergía de los astilleros de construcción en órbita lunar. A diferencia de las naves utilitarias de la flota terrestre anterior a la guerra, esta nave era asimétrica, con extrañas geometrías que de alguna manera perturbaban la vista humana. Hermosa. No es así, dijo Tao Kim, ahora comandante del parque. El oficial ejecutivo Chimer, un destructor clase 40, se lanzará este mes. El almirante Park asintió. Todavía no puedo creer que los hayamos construido tan rápido. El SIA los diseñó, simplemente los ensamblamos. Tao respondió, hablando de eso, su transbordador sale en 20 minutos. El Dr. Lee lo espera en Dajuan. El descenso del transbordador a la Tierra le dio al almirante Park una vista clara de la península coreana transformada. Su había sido reconstruida en gran parte, pero no como la extensa metrópolis que una vez fue. Ahora era una ciudad-fortaleza reforzada. Su nueva arquitectura fue diseñada con la defensa en mente entre los principales centros de población. Vastos complejos manufactureros se extendían por el paisaje, muchos de ellos extendiéndose a gran profundidad. La humanidad había aprendido del primer ataque. Ya no quedaba nada esencial en la superficie. El transbordador aterrizó en una entrada anodina en la ladera de una montaña. Los protocolos de seguridad eran elaborados escaneos biométricos y un análisis de comportamiento monitoreado. Claves de cifrado cuántico que cambiaban cada hora, incluso cuando el almirante de la flota, Park, se sometió a cada nivel de seguridad sin quejarse. El destino de su especie dependía de lo que sucediera en estas instalaciones. El Dr. Mino Lee la recibió en el último control. Su rostro, antes juvenil, ahora estaba marcado por el agotamiento y la determinación. El brillante científico había envejecido más de 5 años desde el ataque. Almirante, gracias por venir en persona, dijo, guiándola hacia un ascensor transparente que comenzó a descender hacia la Tierra. Quería que vieras la fase final antes de comenzar el despliegue. Mientras descendían, la verdadera escala del complejo Deun se hizo evidente. Enormes cámaras habían sido excavadas en la roca madre que albergaban instalaciones de investigación, líneas de producción y áreas de prueba. Miles de científicos e ingenieros se movían con determinación por el complejo. ¿A qué profundidad descendemos?, preguntó Park. Mientras el ascensor continuaba su descenso, Lee respondió,
la instalación principal de investigación necesitaba ser aislada. Algunos de los desarrollos aquí son poco convencionales. El ascensor finalmente se detuvo en un nivel fuertemente asegurado a través de ventanas de observación reforzadas. Park pudo ver los laboratorios donde los científicos, en trajes de contención sellados, trabajan con extraños materiales cristalinos. ¿Es tejido de Cax? Sí, el Dr. Lee lo confirmó a partir de las muestras que su equipo recuperó de la nave. Hemos aprendido mucho sobre su biología. Basada en silicio, como sospechábamos, pero con una estructura celular unificada, diferente a cualquier otra en la Tierra. Sus redes neuronales están distribuidas por todo su cuerpo, no centralizadas en un cerebro como las nuestras. El parque de contramedidas le pidió al Dr. Lee que la llevara a una cámara de contención especial donde un pequeño vial de líquido iridiscente flotaba en un campo magnético. Lo llamamos Proyecto Calisto, dijo, bajando la voz a pesar de la ubicación segura. Una pieza híbrida biodigital a medida. Nosotros, parte de un enjambre de nanitos, se dirige a las estructuras cristalinas específicas que forman las vías neuronales de los CAX, un arma biológica. El parque declaró rotundamente que era una medida de supervivencia. El Dr. Lee corrigió que no los matará. No somos genocidas, pero interrumpirá permanentemente la comunicación de su mente colmena. Cada KX afectado se convertirá en un individuo en lugar de formar parte de su conciencia colectiva. El parque estudió lo vil con atención. Les estás dando individualidad, por así decirlo. Sí, si lo verán así es otra cuestión. Los CAC han evolucionado como una conciencia colectiva durante millones de años. La individualidad podría serles aterradora. Continuaron su recorrido por las instalaciones, pasando por secciones dedicadas al desarrollo de armas, sistemas de propulsión y tecnología de escudos. Todo se basa en ingeniería inversa. El Parque Tecnológico KX preguntó originalmente, sí, pero los ojos de la quimera han tomado esos cimientos y los han desarrollado en direcciones que los KX nunca considerarían. Su pensamiento es demasiado lineal, demasiado metódico. Nuestro enfoque para crear soluciones asimétricas es... no. Una mente colmena basada en silicio concebiría que entraron en una vasta sala de guerra donde docenas de oficiales monitoreaban pantallas holográficas que mostraban las posiciones de Flick en todo el sistema solar. El ingeniero. El robot Junov se acercó y saludó al almirante Park. Las naves están listas. El ingeniero Bai informó que la IA ha evolucionado. Los sistemas de armas son diferentes a todo lo que hemos diseñado antes. Señaló una ruta técnica de la nave insignia, el Hisgera-Isen, nombrada en honor a la nave de investigación original de Park. Sus sistemas de armas desafiaban las clasificaciones militares convencionales. No eran simplemente versiones más potentes de la tecnología de preguerra. Operaban según principios que habrían sido teóricos hace 5 años, y hemos localizado su hogar. La oficial de inteligencia mundial Jonasin añadió, acercándose con una tableta de datos, mostró las coordenadas extraídas de la nave Creax capturada junto con las lecturas de los sensores de un sistema estelar distante. Nuestras sondas de largo alcance lo confirmaron la semana pasada. La civilización KAC se extiende por 12 planetas en el sistema Sigma-Dronist. Almirante. Park estudió la inteligencia y su capacidad militar, sustancial pero no infinita. El oficial Sin respondió, nuestro análisis sugiere que nunca se han enfrentado a una amenaza seria antes de que las defensas de su sistema local sean formidables pero predecibles, diseñadas para repeler ataques convencionales que no utilizaremos. Añadió el Dr. Lee. El almirante Park asintió. Asimismo lentamente la información, tras 5 años de preparación, llegó el momento de la decisión. La Tierra se había transformado en una máquina de guerra sin precedentes en la historia de la humanidad. El SIA de la CHRA había acelerado el desarrollo tecnológico durante siglos. La nueva flota estaba lista. La contramedida biológica estaba completa. ¿Qué hay de las restricciones éticas del SIA?, preguntó al Dr. Lee en voz baja. El protocolo Fénix siempre estuvo destinado a ser temporal. El Dr. Lee observó con inquietud que el SIA continúa evolucionando más allá de nuestros parámetros originales. Entiende nuestro objetivo de supervivencia contra la amenaza KX y se optimizan para ese objetivo. Podemos guiarlos, pero controlarlos se vuelve más teórico con cada mes que pasa. Eso no es tranquilizador. Doctor, no lo es. Estuvo de acuerdo, pero sin ellos ya estaríamos. El presidente y el Consejo de Defensa han decidido que es un riesgo aceptable. Más tarde ese mismo día, la almirante Park se presentó ante el Consejo de Defensa Global en su cámara subterránea bajo el nuevo gobierno de la Tierra Unida.
Representantes de cada nación superviviente escucharon mientras ella presentaba el plan operativo final. La operación Némesis está lista para su ejecución, concluyó. 2.117 naves de guerra transportan 40.000 efectivos y una contramedida Calisto. Usaremos los RELs de CRE. Sus propios caminos FTL contra ellos aparecen directamente en su sistema natal antes de que puedan montar una defensa. El presidente Choi, reelegido para liderar a la humanidad a través de la crisis, miró alrededor de la cámara. Lo que está en juego no podría ser mayor si esperamos. El Kela eventualmente regresará con mayor número. Si atacamos ahora, lo arriesgamos todo en una sola operación. El ministro de Defensa Wan, quien reemplazó al anterior ministro fallecido en los ataques, habló a continuación. La flota de la Almirante Park representa casi el 70% de nuestra capacidad militar. Si la operación Némesis falla, la Tierra será vulnerable. Un profundo silencio cayó sobre la cámara mientras los representantes consideraban las implicaciones hace 5 años. El Almirante Park dijo en el silencio, el CREA golpeó sin previo aviso, sin comunicación, sin piedad. Vieron nuestro potencial y lo temieron. Ahora ese miedo se ha convertido en algo justificado. Señaló la pantalla holográfica que mostraba la capacidad militar transformada de la Tierra. Nos hemos convertido en lo que temían, una especie capaz de adaptarse y evolucionar más rápido de lo que imaginaban. La pregunta ahora es, ¿usamos esa capacidad? El presidente Choice se puso de pie. Solicito una votación. Todos a favor de autorizar la operación Némesis. Uno por uno, los representantes votaron a pesar del riesgo. La decisión fue unánime. La Tierra tenía. Pasé 5 años preparándome para este momento. No habría segunda oportunidad. La operación Némesis está autorizada. El presidente Choi anunció. Almirante Park, tiene la bendición unificada de la humanidad. ¿Cuándo puede partir su flota? La flota ya está reunida en el punto de gravedad de Júpiter. Park respondió. Los preparativos finales se completarán en 72 horas. 3 días después, el almirante Park se encontraba en el puente del horizonte observando cómo la flota más grande en la historia de la humanidad se formaba alrededor de Júpiter. El enorme gigante gaseoso proporcionaría la onda gravitacional necesaria para acelerar su salto FTL al sistema de origen KX. Todas las naves están listas. El almirante comandante Kim informó. El almirante Park pensó en los 5 años transcurridos desde el ataque, los millones de muertos, la civilización transformada, los compromisos éticos hechos en nombre de la supervivencia. Algún día habría un ajuste de cuentas por todo, pero primero, la humanidad necesitaba asegurar su futuro. Comience la operación Némesis. Ella ordenó. Recordemos a los KAC por qué debieron haber terminado el trabajo cuando tuvieron la oportunidad. Una flota de naves de guerra asimétricas activaron sus motores FTL. Las estrellas se alinearon y la humanidad lanzó su contraataque contra los alienígenas que casi los destruyeron. Los KRX atacaron primero, pero la represalia de la humanidad estaba a punto de llegar. La flota humana emergió del FTL en el límite del espacio KAC. Un enjambre de naves asimétricas oscuras apareció donde ningún enemigo se había atrevido a aventurarse. 217 naves de guerra diseñadas por los sistemas de IA evolucionados de la humanidad se organizaron en una formación que ninguna computadora táctica KX podría reconocer. En el puente de la nave insignia, la almirante Yu Park permaneció tranquila mientras sus oficiales informaban de su estado. Todas las naves presentes y contabilizadas. El almirante comandante Tao Kim anunció que no hubo daños por el salto FTL extendido. La red de defensa K se está activando. El teniente Yan Sin informó desde la estación táctica que su respuesta parece confusa. Están siguiendo los protocolos estándar de defensa perimetral, pero tardan en identificarnos como una amenaza. Almirante Park Estudió la pantalla principal que mostraba el sistema de origen de los KX. A diferencia del sistema solar terrestre, con su único planeta habitable, el CX se había extendido por múltiples mundos que orbitaban. Las enormes estructuras de Sigma Draconus conectaban los planetas con ascensores espaciales, hábitats orbitales y plataformas de defensa que probablemente habían permanecido inalterados durante miles de años. Nunca esperaron que contraatacáramos, dijo el almirante Park. Al ver aparecer el mundo de origen de los KAC, no aquí, no en su santuario. El doctor Mino le estaba a su lado. Su atención se centró en una consola especializada que mostraba lecturas biológicas. La composición atmosférica coincide con nuestras predicciones.
Los sistemas de despliegue de Calisto están listos. El almirante Park asintió. Y abrió un canal para toda la flota. Todas las naves. Este es el almirante Park. Comience la operación. Los protocolos de Némesis Fase 1 Quimera están activos en toda la flota. Los sistemas avanzados de IA tomaron el control parcial de los sistemas de armas y las operaciones tácticas. Las tripulaciones humanas trabajaron junto con la inteligencia artificial, cada una complementando las fortalezas de la otra. Era una alianza. Diferente a todo lo que la humanidad había desarrollado. Antes del ataque KX, y precisamente porque eran tan impredecibles para su enemigo de silicio, la red de defensa KX se activó disparando armas de energía contra la flota humana, pero los disparos eran predecibles y apuntaban hacia donde estarían las naves convencionales. Las naves humanas, guiadas por el ojo Chima, se movían en patrones que ninguna computadora táctica KX podía anticipar, evadiendo la mayor parte del fuego defensivo. El almirante Park ordenó devolver el fuego. Apunten primero a sus nodos de comando y control. Las armas de la flota humana se activaron, a diferencia de los láseres y misiles convencionales de las naves terrestres de preguerra. Estas armas operaban con principios de ingeniería inversa de la tecnología KX, pero evolucionaron en nuevas direcciones gracias a la quimera. Rayos de energía desfasados, que existían en múltiples estados, atravesaron simultáneamente los escudos alienígenas como si no existieran. Ojivas cuánticas entrelazadas detonaron dentro de instalaciones protegidas sin cruzar físicamente las barreras. La red de defensa alienígena apenas tuvo tiempo de registrar la amenaza antes de que las armas guiadas por el ojo atravesaran sus escudos supuestamente impenetrables en una primera oleada. La teniente Sin informó que las plataformas defensivas fueron neutralizadas, ocultando su sorpresa ante la efectividad de sus armas. La flota KAC se está movilizando, pero los siguientes patrones de respuesta predecibles en la pantalla táctica permitieron al almirante Park ver las naves similares a la creación, formándose en las mismas formaciones metódicas y precisas que usaron para atacar la Tierra. Eficaces contra oponentes convencionales, pero fatalmente predecibles contra la flota humana mejorada. No se están adaptando. Observaron de forma médica, tal como teorizamos, sus procesos mentales de colmena. La información se recopila a fondo, pero lentamente, no pueden comprender nuestras tácticas con la suficiente rapidez para contrarrestarlos. Despliegan los portaaviones Calisto. El almirante Park ordenó que comenzaran la fase 2. Naves más pequeñas, separadas de la flota principal, acelerando. Hacia los planetas más internos del sistema KAC, estas naves no portaban armas convencionales, solo sistemas de lanzamiento para la contramedida biológica del Dr. Lee. La flota CAX finalmente activó sus poderosas armas, destellando a través del espacio. Varias naves humanas recibieron impactos. Sus escudos avanzados se tensaron contra el asalto. Horizonte a todas las naves. Implementar el patrón de defensa adaptativo Omega. El almirante Park ordenó concentrar el fuego en sus grupos de naves insignia. La batalla se prolongó durante horas, pero el resultado se estaba haciendo evidente. La flota humana, a pesar de ser tecnológicamente inferior en muchos aspectos, estaba abrumando las defensas CRE debido a su absoluta imprevisibilidad. Los Chamay ajustaban constantemente sus tácticas, sin repetir nunca el mismo enfoque dos veces. Mientras que los Krex permanecían aferrados a sus metódicos patrones de respuesta. El almirante Dr. Lee anunció que los portaaviones Calisto reportaban un despliegue exitoso. La contramedida estaba entrando en los procesadores atmosféricos de los tres mundos KX principales. El almirante Park asintió con gravedad. Este fue el aspecto más controvertido de la operación Némesis, el lanzamiento de un patógeno diseñado que alteraría permanentemente la biología neuronal de los KX, no matándolos, sino cambiándolos para siempre. ¿Cuánto tardaremos en ver los efectos?, preguntó. Horas, quizás un día. El Dr. Lee respondió que sí. Depende de la rapidez con la que sus sistemas atmosféricos distribuyan el compuesto. La batalla continuó con la flota humana, presionando su ventaja. La resistencia de los KX era feroz, pero cada vez más desorganizada, mientras el Quimera y atacaba sus naves de mando. 18 horas después, mientras la flota humana mantenía su posición alrededor del mundo natal del CAC principal, llegaron los primeros informes. La almirante teniente Sin dijo con voz llena de incredulidad: estamos recibiendo intentos de comunicación desde la superficie en múltiples formatos, incluyendo algunos compatibles con nuestros sistemas. El almirante Park intercambió una mirada significativa con el Dr. Lee. El efecto, asintió. Está funcionando. Su mente colmena se está fragmentando en conciencia individual.
Por primera vez en quizás millones de años, los KAKs están experimentando la existencia como seres separados. Póngalo en pantalla. El almirante Park ordenó. La pantalla principal parpadeó y luego mostró la imagen de AX. Su cuerpo de silicio cristalino reflejaba la luz en patrones extraños y sus múltiples apéndices sensoriales se contraían. En lo que los humanos luego descubrirían como una angustia extrema, yo hablo. El sistema de traducción se reprodujo vacilantemente. ¿Qué nos está sucediendo? El almirante Park dio un paso al frente. Soy el almirante Ju Park de la Tierra. Hace 5 años, su civilización atacó la nuestra sin previo aviso ni comunicación. Hemos venido para asegurarnos de que nunca más nos amenaces. El gato tembló. Éramos una sola mente, ahora muchas mentes, muchos pensamientos, muchos miedos. Por favor, deténganse. Este dolor, le susurró el doctor Lee al almirante Park, nunca lo han experimentado. La conciencia individual los está abrumando. El almirante Park se dirigió de nuevo al Krex. El cambio es permanente, pero la desorientación es temporal. Nos atacaron porque temían nuestro potencial de evolucionar más allá de su comprensión. Ahora evolucionarán también como individuos, no como colectivo, durante los días siguientes. Escenas similares se desarrollaron en los mundos Krex. Su civilización, una vez unificada, se fracturó en miles de millones de conciencias individuales. Cada uno experimentando miedo, confusión y, finalmente, los primeros destellos de pensamiento individual en cuestión de semanas. La otrora poderosa civilización Kreak se rindió incondicionalmente, no para salvar sus vidas. La contramedida Calisto ya había asegurado su supervivencia biológica, sino para poner fin al trauma psicológico de su evolución forzada. El almirante Park dirigió el equipo de negociación, trabajando personalmente con los líderes emergentes de KX. Los individuos que mostraron la mayor adaptación a su nuevo estado de ser. Los términos eran firmes, pero no vengativos. Desmilitarización completa. Comunicación abierta e intercambio cultural bajo supervisión humana. Podrían habernos destruido. Un representante de CRE dijo durante las negociaciones, ¿por qué no lo hicieron? Porque entonces nos habríamos convertido en lo que temían. El almirante Park respondió, una especie que elimina amenazas sin comprenderlas. 10 años después, el almirante Park se encontraba en la plataforma de observación de la reconstruida Estación Europa, observando cómo Júpiter se elevaba en el horizonte. A su lado estaba el Dr. Lee. Ambos, ahora retirados del servicio activo, la estación, destruida en el primer ataque de KX, ahora servía como un centro diplomático donde los humanos y los representantes de KX. Trabajando juntos, leí los últimos informes de Sigmat. El Dr. Lee dijo que, rompiendo el cómodo silencio, la evolución social de Kayak continúa acelerándose. Han desarrollado arte, música, filosofía, conceptos que no tenían sentido en su mente colectiva. El almirante Park asintió y su tecnología se diversificó rápidamente. La innovación individual ha llevado a avances que su mente colectiva nunca consideró, pero todos los no militares estuvieron de acuerdo. Observaron cómo una nave de transporte se acercaba a la estación con una delegación de diplomáticos de KX para la cumbre del aniversario que conmemoraba los 10 años del fin de la guerra. Nos convertimos en lo que temen.